Vamos a continuar con nuestro programa y en este caso es verdaderamente una especialísima satisfacción presentar a uno de nuestros más destacados investigadores, científicos peruanos que trabajan en todo el mundo. Él es un profesor e investigador de la Universidad de Texas y es ampliamente conocido por todos nosotros, el doctor Jorge Seminario. Vamos a recibirlo con muy fuertes palmas para la exposición que nos presentará sobre avances recientes en la investigación de nanomateriales para fuentes de energía. Por favor, doctor Jorge Seminario. Sobre avances recientes en la investigación de nanomateriales para fuentes de energía. Por favor, doctor. Okay, gracias. Ok, buenos días. Muy agradecido por la invitación. Gracias a Modesto por organizar este grandioso meeting. Congreso, perdón. Ok. Bueno, este es el tema que quería hablarles y les voy a hablar sobre ello. Pero a lo que me voy a enfocar es cómo es que queremos lograr estas fuentes de energía, cómo queremos diseñar los materiales necesarios para poder obtener dispositivos que permitan darnos no solamente nuevas fuentes de energía, pero materiales que se puedan usar en muchas aplicaciones. La idea aquí, y disculpen, creo que los colores no ayudan mucho, pero la idea es de que cómo se diseñaría un material nuevo. Se tiene ya un material conocido A y otro material B, entonces este es el inicio de mi iteración. Si junto estos dos materiales voy a obtener un nuevo material que probablemente en un lado tenga las características del material A que tengo acá y en el otro lado también. Los colores aquí representan el potencial en el material y bueno, nos dicen mucho acerca de su comportamiento, pero va a haber una interfase donde se unen estos dos materiales, va a haber una interfase. Electrones van a correr de un lado a otro e iones, o sea, átomos, van también a desplazarse, van a reoptimizarse en este nuevo material. Y bueno, luego hago un chequeo, lo que estoy colocando aquí, hacemos un chequeo, si este nuevo material se comporta con las propiedades, la estabilidad, si es bueno al ambiente y si va a ser disponible y si es seguro. Toda una serie de chequeos. Si todos estos chequeos están bien, bueno, con suerte tenemos un nuevo material. Pero en la mayoría de los casos este primer intento no va a funcionar. Entonces uno lo que hace es modificar A y B, recalcularlos quizás, porque las computadoras ayudan mucho en el diseño de estos materiales, ir al laboratorio, crear nuevas muestras de A y B y hacer una segunda iteración, ¿no? Y de nuevo chequear. Si tenemos las condiciones correctas, bueno, aceptamos eso, si no continuamos, modificamos esto hasta que lleguemos a una convergencia, un típico caso de un proceso iterativo, ¿no? Pero se dan cuenta que esto puede ser bien costoso. El costo de hacer los experimentos, de hacer un ensayo y error, ¿no? Un tanteo, como decimos, hacer un tanteo de esto es muy costoso. Hay que ir al laboratorio, comprar materiales y hacerlo de nuevo. Entonces, para evitar eso, se ha dado una nueva... Todavía no es una metodología, pero es una iniciativa, ¿no? Es una nueva iniciativa que la acaban de dar en el mes de junio. El presidente Obama acaba de dar lo que se llama el Materials Genome, el genoma de materiales. ¿Esto qué va a permitir?
El genoma de materiales aquí se está definiendo como bases de datos fundamentales sobre todos los materiales que existen, de tal manera que con esta base de datos, que se va a obtener en la mayoría de los casos computacionalmente, podemos obtener nuestros nuevos materiales. Bueno, veamos algo, ¿no? O sea, algunas definiciones, porque la palabra el genoma es una palabra que viene de la biología, ¿no? Y que sabemos que es el conjunto de información codificado en el lenguaje del ADN y que nos sirve como un modelo y que sirve como un modelo a los organismos para su crecimiento y desarrollo, ¿no? Toda esa información está codificada ahí, ¿no? Cuando esta palabra se aplica a casos no biológicos, y es algo bien nuevo, bien reciente, ¿no? Connota bloques fundamentales, ¿no? Para construir algo más grande, con un propósito más grande, ¿no? Entonces, esta iniciativa es multidisciplinaria, muchas contribuyen de todos los entes, ¿no? Gente de todos los entes, ¿no? Es un esfuerzo para crear una infraestructura que va a acelerar el descubrimiento de materiales avanzados, ¿no? Y distribuirlos, ¿no? Esto en los Estados Unidos, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Ha habido un tremendo avance de estas técnicas. Entonces, creo que este ya es el tiempo de poder aplicar algo que se puede hacer algo, para investigar nuevos materiales. Tengan en cuenta que los materiales que conocemos en estos momentos fueron hechos casi por suerte, ¿no? Encontramos que algo funciona y lo usamos. Pero puede que hayan ciertas otras combinaciones de estos materiales que estén escondidas, que no las sabemos y que nos pueden ayudar mucho más y avanzar algo, ¿no? Entonces, bueno, es la visión de este proyecto, ¿no? Mejorar todo tipo de materiales, no solo aquellos para energía, que es una prioridad en estos momentos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo justificamos estos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los metales y las aleaciones, ¿no? Nos han hecho lograr un progreso tecnológico tremendo, no hay duda de esto, ¿no? O sea, hay mucho progreso, pero el problema es que solo una fracción de estas aleaciones ternarias son conocidas, ¿no? O sea, las aleaciones binarias, donde ustedes mezclan dos metales, por ejemplo, casi han sido bien estudiadas, todas. No todas, pero la mayoría. Pero de las ternarias o cuaternarias prácticamente no se sabe mucho. Entonces, la idea es que nuevos sistemas, ¿no? Que pueden usar los modelos físicos, y aquí algo nuevo también para este diseño es métodos de inferencia estadística que nos permitan hacer predicciones de nuevos materiales. Por ejemplo, todas las interacciones a nivel atómico, estas se pueden, muchos cuentan ya, muchos están haciendo este trabajo, se puede usar análisis de regresión lineal para poderlos simplificar. Ahora, por ejemplo, la termodinámica, toda la microestructura, la historia termal de estos efectos, eso es un poco más difícil, pero porque requiere un balance entre los modelos físicos y estadísticos. Lo que es remarcable es que hay una gran simetría entre las propiedades. Por ejemplo, propiedades diferentes se pueden combinar de tal manera de tener solamente 3 y enfocarse en esas 3 propiedades que prácticamente las otras 7 se pueden derivar de estas 3. O sea, es cuestión de hacer algo de estadística para poderlo lograr. Existen, por ejemplo, en estos momentos hay 34 metales elementales que son obtenibles comercialmente, ¿no? Si tenemos en cuenta que hay 34 que se pueden obtener comercialmente, el número de
de sistemas ternarios pues es 34, si los combinamos con los 33 que quedan, por cada uno de estos combinamos con 33 y cada grupo de estos con los 32 restantes nos da más o menos 36,000 casos, ¿no? Y solamente 10%, menos de 10% han sido probados, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta de que podemos hacer variaciones en la fracción de cada uno de ellos. Por ejemplo, si van a combinar, digamos, hierro y carbón, pueden hacer variaciones en la proporción de cada uno de ellos, asumiendo que simplemente se haga 20 casos, 20 fracciones para cada componente y se usan, por ejemplo, 20 temperaturas, porque la temperatura va a definir también qué tipo de material en la fabricación, ¿no? Se va a obtener. Entonces, si consideramos eso, ya llegamos 36,000 posibilidades aquí. Si tenemos en cuenta las fracciones de ellos, estos, si hacen un cálculo rápido, esto da 21 por 22 entre 2, y teniendo en cuenta las 20 temperaturas, ya nos da 166 millones de posibilidades, algo que sería un poco difícil de hacerlo experimentalmente, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras formas, ¿no? Y esto es lo que justifica esta nueva iniciativa, ¿no? Con esta nueva iniciativa, por ejemplo, tenemos que los materiales, desde que se descubren hasta que se distribuyen para su uso, toma más o menos de 10 a 20 años, ¿no? Entonces, esa pendiente del tiempo en que el material entra a ser usado se va a disminuir tremendamente, ¿no? Haciendo un uso, como de todo se hace por computadora, todas estas etapas que se hacían en serie se pueden hacer ahora en paralelo, ¿no? Ahorrando una tremenda cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, esa es la justificación que tenemos. En este ejemplo bien simple, de 166 millones de posibilidades, ¿no? Esto fue publicado este mismo año, ¿no? Tenemos algo pues que en lo que debemos hacer algo computacionalmente, ¿no? Debido al gran avance que la nanotecnología ha dado a las computadoras. Por ejemplo, cuaternarios y de más alto orden, ¿no? De más alto orden están prácticamente no exploradas, ¿no? Entonces aquí hay bastante para descubrir, ¿no? Yo pienso que investigadores que se inician en estos momentos en cualquiera de las ingenierías o ciencias, ¿no? Ahí tienen bastante para descubrir, porque los materiales pueden usarse para todas las ingenierías, pueden usarse en biología, en física, química, todas las ingenierías, en medicina, toda área que tengamos presente va a necesitar de materiales. O sea, es algo donde hay bastante capacidad para descubrir, ¿no? Entonces, esto requiere una exploración sistemática del espacio, de todas estas combinaciones, ¿no? Y eso nos va a llevar a grandes descubrimientos. Ya se han hecho para los materiales ferrosos, la metalurgia del fierro, por ejemplo, ya están obteniendo materiales que son diseñados de esta manera, ¿no? Entonces, necesitamos esto, un diseño de materiales computacional, ¿no? Esta metodología, ¿no? Y el sistema, y crear simultáneamente esta base de datos que nos va a permitir este diseño. Y eso es lo que se conoce como el genoma de los materiales, ¿no? Para hacer una analogía a la definición biológica, ¿no? Entonces, esto es lo que se dio ya en junio de este año, ¿no? Esta iniciativa, ¿no? Ahora, ¿cuál es algo interesante? Es la computación, porque la computación, bueno, las computadoras cada vez son más baratas, están disponibles, no necesitan un gran presupuesto para tener una buena computadora, ¿no? Entonces,
Ahora en estos momentos la computación no solo es importante, disculpen aquí la falta de acentos, no los pude poner, ¿no? Y tampoco sabía dónde van. Pero bueno, no solo es importante, es insustituible para el descubrimiento de nuevos materiales. No se puede continuar con esto del tanteo, ¿no? Como se dice. Y para el Perú sería la más alta prioridad hacer investigación en estas nuevas áreas. ¿Por qué? Porque el Perú es un país que tiene estos materiales, tiene esta materia prima, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer algo para poder, ¿no? Bueno, no quiero meterme en política, pero ustedes díganme, ¿no? ¿Cómo decir al gobierno que tenemos una oportunidad de producir materiales con valor agregado, ¿no? Teniendo esa riqueza de materiales aquí, no veo por qué no podemos invertir algo tan pequeño, ¿no? En usar la computación para diseñar nuevos materiales. Es algo que debe hacerse, ¿no? Se dice, por ejemplo, que no hay fondos y también se dice que hay, pero toma mucho tiempo y hay muchos niveles burocráticos que sobrepasar. Bueno, yo me fui al 81 y los problemas eran idénticos, no ha cambiado mucho, me parece, ¿no? En mi experiencia, la burocracia es necesaria. Al fin creo que llegué a convencerme de eso, que es necesario. Pero en muchos casos se usa por razones de desconfianza y lealtad. Parece que eso es la idea de tener entes burocráticos a todo nivel, porque así uno le da la responsabilidad, o sea, si hay alguien que hay que echarle la culpa, se le echa la culpa al que sigue, ¿no? Una de papeleos para uno de no tener la responsabilidad a quién va el dinero, ¿no? Entonces, eso, y lealtad, por supuesto, tiene que ver mucho aquí, ¿no? Uno quiere poner gente leal a uno, a su primo, sobrino, amigo, ¿no? Entonces, esas cositas son un problema, porque lealtad no debe estar más arriba de ética, ¿no? Es algo importante que hay que tener en cuenta. Ética va primero, luego viene lealtad, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Me parece que todo eso se puede evitar con una transparencia total, ¿no? Todo se hace público. Si todo se hace público, no hay problema. Ahora que tenemos internet, cualquiera debería poder ver los resultados, las evaluaciones, los presupuestos, los gastos de estos proyectos de investigación, ¿no? Así es en otros países, todos estamos monitoreados por todos, ¿no? Pero no por entes, o sea, no podemos contratar personas para que estén investigando cómo gastamos el papel o cómo gastamos los lapiceros, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, para tener resultados, cada investigador principal de un proyecto necesita ese dinero disponible al momento requerido, ¿no? No después de un año, no después de 6 meses, ¿no? Si hoy veo que necesito comprar un transistor, debo tener el dinero para irlo a comprar ahora mismo, ¿no? Entonces, eso, una vez que los proyectos son aceptados, deberían darles el dinero inmediatamente, ¿no? Y también los proyectos serán evaluados en forma transparente. Aquellos que no dan resultado, aquellos que no dan publicaciones, reportes o presentaciones son simplemente terminados, ¿no? Y ahí terminó eso, ¿no? O sea, ya evitar de poner toda una burocracia para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que es esta iniciativa, tener las herramientas de computación, las herramientas experimentales y esta base de datos digitales, ¿no? Esta combinación de los tres nos va a llevar a diseñar materiales, ¿no? A crear toda una infraestructura para la innovación de materiales, tener materiales con características cada vez más avanzadas, ¿no? Que permita muchos desarrollos en todas las áreas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que hablé aquí fue hace 10 años, no sé si es exacto, pero más o menos creo que fue el 2003, en enero, ¿no? Hablé sobre la nanotecnología, que justamente había nacido un tiempo atrás. En ese momento Clinton había dado la iniciativa de la nanotecnología, ¿no? Y bueno, nació porque las necesidades de la microelectrónica, se querían hacer computadoras más rápidas, por ejemplo. Y bueno, eso se logró, se dan cuenta, en 10 años ya toda lo que era la microelectrónica ahora es prácticamente nanoelectrónica. Eso ha sido un gran avance, ¿no?
Entonces, esa posibilidad de hacer dispositivos, también les indiqué que era una buena oportunidad, ¿no? Subirse a este tren en marcha, si queremos aprovechar esta posibilidad. Bueno, ahora les estoy mostrando otra nueva posibilidad, ¿no? La del genoma de los materiales. Es algo que también va, ya debido, bueno, volviendo a esto de la nanotecnología, en esos momentos no se sabía cómo el área se iba a desarrollar, pero había confianza que sí, dado el tremendo impulso que tuvo en los países desarrollados. En estos momentos prácticamente toda la electrónica es nanoelectrónica y muchas otras posibilidades aún se están trabajando. Bueno, esto es un ejemplo de las supercomputadoras. Sí, por ejemplo, esta es la que yo uso, le llaman la Estampida, ¿no? Y tiene como 400.000 núcleos, ¿no? Se dan cuenta, en paralelo. Y está en Texas, ¿no? Es la supercomputadora más grande académica. Hay otras que son más rápidas, por supuesto, pero no están en instituciones académicas. Y bueno, aquí les voy a mostrar la tabla. Esta tabla salió también, me parece que en julio o en junio, es bien reciente. La supercomputadora más rápida volvió a China. Yo me acuerdo que les mostré esta en el 2010, que fue en ese momento la primera supercomputadora, ¿no? Pero ahora, bueno, ya es la número 10, fue la número 1 en el 2010. Luego en el 2011, creo que, después del terremoto en Japón, del maremoto en Japón, hicieron la K-Computer, la computadora K, así le llamaban, ¿no? ¿Para qué? Para eso, para predecir qué va a pasar cuando ocurre un tsunami, por ejemplo, ¿no? En cuestión de minutos, 3, 4 minutos ya tenían los resultados, ¿no? Pero esto fue hecho después, ¿no? Debido a esa necesidad. Y luego en el 2012, la Titan, que es del Oak Ridge National Lab, ¿no? Este es un laboratorio del Departamento de Energía. Prácticamente el Departamento de Energía tiene las más poderosas supercomputadoras en los Estados Unidos, ¿no? Y este año, bueno, la China volvió a ponerse número 1 de nuevo, ¿no? Es una computadora con 3 millones de núcleos y casi 3 millones de aceleradores también a esos núcleos, ¿no? Para comparación, esta que está usando mi grupo tiene casi 500.000 de núcleos y casi 400.000 aceleradores, ¿no? Y esta es la velocidad de estas computadoras. Esta tiene un máximo de 33, en este caso estos son petaflops, ¿no? Un peta, ¿se acuerdan cuánto es? 10 a la 15, ¿no? Entonces esto nos da 33 petaflops de operaciones, ¿no? Por segundo. 33 10 a la 15 operaciones por segundo. Bueno, hay otros datos, pero la idea es simplemente, bueno, esto va a estar disponible para el sí, así que, bueno, esta tabla está un poco mejor, creo. Esta es la tabla oficial que después de este concurso. Y bueno, son los mismos datos, pero está, creo, mejor distribuida. Algo interesante, ustedes saben la definición de un segundo, ¿no? Esto fue dado hace tiempo, corresponde a 9.000 millones de periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles del estado básico del cesium, ¿no? Del más abundante de cesium. Y bueno, se dan cuenta de que cada vez que hace un periodo, esta computadora, la Tianhe, hace 4 millones de operaciones en cada transición de estas, ¿no? Bueno, para tener una mejor idea, los rayos X tienen una longitud de onda de 10 nanómetros. Esto corresponde a una frecuencia de 30 petahertz. Se dan cuenta que esta computadora está hace una operación a la misma frecuencia que un rayo X, ¿no? Si analizan esto profundamente, se dan cuenta la gran velocidad de estas supercomputadoras. Por si acaso, está en el Departamento de Defensa de la China, esta supercomputadora. Ok.
Bueno, estos son los cálculos que estamos haciendo, cómo hacer mejores ánodos para baterías. Ahora se ocurre que queremos usar silicio para hacerlas, ¿no? Entonces, en eso es lo que estamos trabajando. Hay sensores que queremos hacer, por ejemplo, sensores para detectar uranio y plutonio. Es muy importante, el uranio y plutonio vienen en cúmulos, ¿no? Agrupados, y queremos hacer estas moléculas de grafino para poderlas detectar. En estos momentos no tenemos todavía resultados, solamente les digo en lo que estoy trabajando, y voy a pasar a la siguiente rápida porque no tuve tiempo de eliminarlas, pero básicamente estos sensores, cuando uno aplica un potencial entre estos dos terminales de una molécula de grafino, una molécula de grafino es como un nivel de grafito, ¿no? Entonces estos son átomos de carbono, y aquí tenemos el átomo de plutonio y está rodeado de otras moléculas alrededor, ¿no? Entonces cuando se pasa una corriente por acá, debido a la forma de esa corriente, podemos saber qué hay arriba de esta capa, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo. Por ejemplo, cuando tenemos un tipo de grafino, podemos notar que cuando hay y cuando no hay, por ejemplo, este es cuando hay plutonio, por ejemplo, lo rojo, la corriente que pasa, ¿no? Esta es la corriente aquí, y aquí tenemos el voltaje. La corriente es bien pequeña, y cuando no hay, la corriente es grande. Entonces, ese cambio en corriente nos puede decir si tenemos el material o no. Aquí puse plutonio porque es algo que hay interés en estos momentos, pero puede ser cualquier otra molécula, ¿no? O sea, el cambio que se produce en corriente-voltaje va a determinarnos, va a poderse sensar. Y noten de que estos materiales son solamente de unos 3, 4 o 5 nanómetros a lo más, ¿no? O sea, son sensores bien pequeñitos que podrían ponerse, millones de ellos podrían ponerse en algo como en un teléfono celular, ¿no? O sea, tener sensores de ese tipo, ¿no? Hay sensores hay investigaciones para descubrir materiales que puedan sensar todo tipo, por ejemplo, de materiales biológicos o materiales químicos, ¿no? Una de las áreas de investigación es materiales nucleares, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 casos. Tratamos 2 tipos de materiales, eso no nos daba mucha diferencia hasta que encontramos uno. Pero esto lo hacemos computacionalmente, ¿no? Esa es la idea, de que computacionalmente el costo del experimento es prácticamente pequeño, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Por qué decidimos cuál material o cuál otro material? Bueno, ya esto no quisiera ir a mucho detalle, pero usamos lo que se llaman los orbitales moleculares, ¿no? Esto es cómo los electrones se distribuyen en estas moléculas. Y bueno, hay diferentes formas, bueno, los detalles de cómo se fue diseñando estos moléculas orbitales, hay uno de más alta energía, otro de un ocupado de más alta energía y el desocupado de más baja energía. Ellos son los que prácticamente determinan el paso de electrones entre este dispositivo. Y el paso de electrones va a depender de cómo estos 2 orbitales están distribuidos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Esos cálculos son bien costosos en cuanto a tiempo de computación, ¿no? Todas las combinaciones, y podemos sacar, por ejemplo, la densidad de estados. Esta densidad de estados nos dice mucho, nos habla de un band gap, por ejemplo, de un gap, ¿no? En la densidad de estados, la cual nos permite diseñarlos, ponerlos en contactos adecuados y muchas otras propiedades eléctricas que podemos aprovechar, ¿no? Entonces, sobre esta investigación, bueno, podemos concluir algunas cosas acá, que bueno, como les digo, no quiero entrar en estos detalles porque es solamente un ejemplo de esta forma de hacer investigación, ¿no?
Y bueno, en estos momentos estamos investigando eso, ¿no? Estos materiales nucleares, ¿no? Sus interacciones con grafino y variantes de grafino, porque el grafino hay que también doparlo, hay que colocarle otros elementos para que pueda censar, ¿no? A estos materiales. Se hacen cálculos de mecánica cuántica y de dinámica molecular, ¿no? Para ver si estos son viables, ¿no? De mecánica cuántica, porque los efectos cuánticos son importantes, y después de dinámica molecular para ver si todo el sensor es realmente estable, ¿no? Y ya una vez que esto se hace, ya se procede a la construcción, ¿no? Tengo un alumno en Chicago, en el laboratorio de Argonne, fabricando estos sensores, ¿no? Entonces, estas propiedades de corriente voltaje, ¿no? Son las que vamos a usar para la selección, ¿no? Para los sensores, ¿no? Y también tenemos que chequear de que otros elementos, por ejemplo, que se encuentran, el agua que sale de una planta nuclear, por ejemplo, además de traer uranio y plutonio, trae otras cosas que vienen naturalmente en el agua, y queremos de que cuando estos iones, por ejemplo, pasan por el sensor, no produzcan una señal similar a la que produce el uranio y plutonio. Entonces, eso requiere toda una serie de investigaciones, ¿no? Este trabajo es bueno, les he mostrado varios trabajos aquí que son soportados por el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa, y también las supercomputadoras que usamos, ¿no? Son dos bien grandes, una que está en nuestra universidad y otra que pertenece a todo el estado de Texas, ¿no? Tenemos colaboraciones con el laboratorio en Berkeley para desarrollar, es la que paga por la investigación de el desarrollo de ánodos basado en silicio. Bueno, en el futuro pensamos ir a toda una planta química a ver si requieren de nuevos materiales. Bueno, eso es todo, gracias. Muchas gracias al doctor Seminario, y en estos momentos el ingeniero José Fuertes, a nombre del ESI, hace entrega a nuestro expositor de un diploma de agradecimiento que es rubricado por todos ustedes con sus fuertes aplausos. Quedamos muy reconocidos al doctor Seminario, y también queremos hacer entrega, como lo hicimos en su momento, del diploma de reconocimiento y de agradecimiento al magíster Juan Carlos Villegas Lanza, que ha sido coautor de la exposición presentada anteriormente. Fuertes palmas de todos nosotros para el magíster Juan Carlos Villegas Lanza, coautor de la exposición Deformación y terremotos asociados a la subducción.